Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Entramos, confío yo, con un gran sentido de expectativa al libro de Daniel. Voy a leer los primeros 9 versículos para establecer el contexto de nuestro mensaje en esta noche. Capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí nos detendremos. No es el fin de la historia, solo el comienzo, pero ustedes deberán regresar la próxima vez para oír el final. Vivimos en un tiempo de concesiones. Creo que desde que comenzamos nuestra vida en el mundo, aprendemos el arte de hacer concesiones. A lo largo de nuestra vida, elegimos el camino más fácil. Tenemos nuestras convicciones y las sostenemos hasta que intervienen con nuestra comodidad o tranquilidad. Tenemos un estándar mientras que no viole algo que queremos hacer. Si podemos lograr pasar con algo menos que lo mejor, lo haremos. Si podemos hacer un poco de trampa en los principios divinos o aún en los principios que decimos creer, también lo haremos. En muchos casos, si eso logra nuestros objetivos. Y ese es un enfoque muy personal a la vida que tiene una perspectiva mundana, ya que todos los individuos que vivimos de esa manera nos conformamos a un mundo de concesiones y, francamente, la conveniencia es el estándar que domina la vida humana. Adoramos al Dios del pragmatismo. Supongo que en la actualidad nuestro lema podría ser: si funciona, hazlo. Antes que nada, somos pragmáticos. Hemos abandonado en nuestra sociedad en la actualidad cualquier estándar moral. Nos hemos alejado del principio cristiano, no nos preocupa una moral bíblica, no nos importa la mayor parte de lo que Dios tiene que decir. Usted actúa de acuerdo con la filosofía de la conveniencia o el pragmatismo, lo que funcione, lo que logre los objetivos, lo que le permita alcanzar la meta, lo hacemos. Y entonces renunciamos fácilmente a nuestras conciencias, fácilmente renunciamos a nuestras convicciones, fácilmente nos alejamos de nuestros estándares para obtener un fin práctico. Y lo asombroso de esto es que parece que a nuestra sociedad le queda poca conciencia, poco sentido de culpabilidad o remordimiento. Descubrimos que los políticos, quienes parecen tener estándares tan elevados al momento de ser elegidos, cuando se encuentran en sus cargos, están deseosos de transigir esos estándares si eso les permite alcanzar su objetivo. Lo mismo es el caso en las prácticas de negocios. Desde los ejecutivos corporativos de las compañías hasta los vendedores, todos hacen lo mismo. Los abogados, quienes deberían ser la conciencia de cualquier sociedad, en la mayoría de los casos violan sus propias conciencias y eso permite ganar cierto objetivo. Y muy a menudo los líderes en todas las áreas de la vida hacen lo mismo. Aprendemos a mentir y a hacer trampa, robar, ocultar la verdad y hacer lo que sea necesario para obtener lo que queremos. Y eso se transforma en nuestra forma de vida. Y cuando estamos en una situación de confrontación, a menudo nuestros más altos principios son enterrados, ya que no queremos ofender a alguien. No queremos ser entrometidos, o tenemos miedo de hablar lo que realmente creemos.
Quizás en la vida de un cristiano, lo más obvio es cuando en medio de una conversación usted sabe que debería hablar de Cristo, pero en vez de hacerlo, cierra la boca para que no piensen mal de usted. Eso es una concesión. Fácilmente transigimos para salvar nuestro propio ego, por el bien de nuestros propios objetivos. Quizás en la vida de un cristiano lo más obvio es cuando en medio de una conversación usted sabe que debería hablar de Cristo, pero en vez de hacerlo cierra la boca para que no piensen mal de usted. Y usted guarda silencio acerca de Cristo cuando debería hablar de eso. Eso es una concesión. Para salvar nuestro propio ego, por el bien de nuestros propios objetivos, hacemos concesiones. Y hacer concesiones de esos estándares y verdades es algo que se ha infiltrado en la iglesia. De manera tan repetida hacemos nosotros concesiones con el mundo que considero que ya no comprendemos cuáles son esas concesiones. Cuando surge algo en el mundo, lo seguimos. Si el mundo quiere un movimiento de música rock, si nos dan un poco de tiempo, nosotros también lo tendremos. Si el mundo decide tener un movimiento de liberación femenina, si nos dan un poco de tiempo, ya tenemos uno. Nos hemos involucrado tanto con el mundo durante tanto tiempo, estamos tan inmersos en su punto de vista materialista, su economía, su estilo de vida, que exista muy poca probabilidad de que ni siquiera podamos comprender lo que una vida sin concesiones realmente significa. Peleamos por estar separados del mundo, sin embargo no somos capaces de definir lo que esa separación significa, porque nuestro cerebro ha sido lavado por el sistema. Hemos aceptado los patrones de pensamiento del mundo, hemos aceptado los sistemas de valores del mundo, hemos aceptado las actitudes del mundo, en muchos casos hemos aceptado su economía, nos damos nuestros gustos, hemos aceptado su moralidad, y a pesar de que sabemos que la Biblia enseña algo, si queremos hacerlo, lo hacemos de cualquier manera. Recientemente hemos tenido la ocasión de recibir a algunas personas que vinieron a pedir consejería deseando casarse. No encontramos justificación bíblica para su matrimonio. Les dijimos que no tenían derecho a casarse, lo cual no les molestó en lo más mínimo. Simplemente se fueron, se casaron y regresaron aquí la semana después. Hacer concesiones, no tener la capacidad de ocuparse de la información bíblica tal como Dios pretende que nos encarguemos porque estamos abrumados con nuestros deseos personales. Y por eso nos reemplazamos como la persona que debe ser complacida en vez de que sea Dios, y aprendemos el arte de condescender, de hacer concesiones. Nos damos gustos de acuerdo con las prioridades del mundo y demás. Las Escrituras nos llaman a hacer exactamente lo contrario. Podremos pasar mucho tiempo estudiando esto desde una perspectiva teológica. Podremos ver el Nuevo Testamento y estudiar el llamado de Dios a ser separados del mundo. Podremos ver los evangelios y leer lo que Jesús dijo. Podremos ver las epístolas y estudiarlo ahí, pero no es necesario hacerlo. Simplemente debo decir que de principio a fin en la Biblia, el enfoque entero de Dios para su pueblo es que debemos vivir apartados, separados del mundo. Simplemente es el mensaje entero de Dios para su pueblo. Cuando Dios diseñó a la nación Israel, también diseñó en su manera diaria de vivir, el modo de vestirse, el modo de comer, el modo de conducirse en su rutina diaria, y lo hizo para protegerlos, para prevenirles, para evitar que se mezclaran con los paganos. Ha hecho lo mismo para todo su pueblo. Tenemos un estándar que no puede ser compatible con el mundo, y sin embargo, hacemos concesiones fácilmente. Fácilmente abandonamos nuestros valores absolutos. ¿Con qué facilidad permitimos que haya fallas en la virtud para complacernos bajo la presión del sistema en el que vivimos? Sería bueno que recordáramos que desde el comienzo Dios es un Dios que no hace concesiones. Dios nunca hace concesiones, nunca compromete un principio, nunca hace a un lado una verdad por motivos de conveniencia. Dios siempre vive de acuerdo con su palabra. De hecho, Él dijo, porque he engrandecido mi nombre y mi palabra sobre todas las cosas. En otras palabras, yo mismo, mi naturaleza y yo mismo me someto a mi palabra. La oración es importante, pero más importante que la misma es el estudio de la palabra, porque si usted no estudia la palabra de Dios, no conocerá la voluntad de Dios y por lo tanto no sabrá cómo orar. El estudio de la palabra es más importante que la oración. Alguien me dijo esta mañana que un hombre santo de Dios dijo que si tuviera que vivir su vida nuevamente, oraría menos y estudiaría más, porque filtraría sus oraciones innecesarias.
La palabra es la base de la integridad de la vida de un creyente. Y Dios, como el Santo, ha exaltado su palabra sobre su nombre y se somete, se ajusta a cada palabra. Y como sus hijos debemos hacer lo mismo. Antes de ver el libro de Daniel, quiero compartir con ustedes un pasaje que nos da una idea de esto. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, encontramos un resumen del Nuevo Testamento acerca de esto. Por lo cual, salid en medio de ellos, refiriéndose a las personas idólatras, conectadas con Satanás, infieles, gente de la oscuridad no regenerada, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice que Él no hace concesiones y que su pueblo, para poder manifestar que también lo es, no debe hacer concesiones. Cuando hacemos concesiones con el mundo, tiene efectos devastadores en dos áreas. Primero, afecta nuestra adoración. Cuando aceptamos el estándar del mundo y hacemos a un lado los estándares de Dios, permítame mostrarle lo que sucede. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar o apartar, eso es lo que significa santificar, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, esto es para apartarlos del pecado, padeció fuera de la puerta. En otras palabras, recuerda que en el sistema de sacrificios de Israel, cuando llegaba el momento de sacrificar al cordero por los pecados del pueblo, esos pecados se colocaban simbólicamente en el animal y ese animal era llevado fuera de la ciudad, afuera de las puertas de la ciudad, separado del pueblo. Y Jesús simplemente toma esa idea de separación. Cuando Él murió separado de la ciudad, afuera de los muros, afuera de la sociedad humana. Él murió apartado para comprar a un pueblo separado o apartado. Ese es el punto entero. Luego dice en el versículo 13, si Cristo se apartó a sí mismo para comprar a un pueblo apartado, dice el versículo 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En otras palabras, vivamos vidas separadas. Si Él murió de manera separada para comprar un pueblo separado, vivamos entonces nosotros una vida separada o apartada. No podemos ni siquiera adorar a menos de que estemos viviendo una vida apartada. No vengamos a Dios con alabanzas y con el fruto de nuestros labios diciendo gracias, a menos de que vivamos una vida apartada. Ese es el punto. Somos llamados a llevar una vida apartada. Juan lo dice de la siguiente manera, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago lo dice así, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. En segundo lugar, destruye nuestro servicio. No podemos servir al Señor. No servimos para nada. 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Probablemente eso sucede en su casa. Usted tiene cosas viejas que no combinan, de plástico que usa a diario, y de pronto viene alguien importante y saca las cosas buenas y los niños preguntan, ¿por qué no usamos nosotros eso? Eso es algo típico. Nos pasa a todos. Tenemos la vajilla diaria con la que comemos y la vajilla para ocasiones especiales. Con Dios es de la misma manera. En la casa de Dios existen utensilios, skewos, que describe una especie de utensilio para traer honor y otros para deshonra. Si usted quiere ser un utensilio que Dios puede usar, entonces purifíquese de falsos maestros, de las falsas enseñanzas y de la falsa manera de vivir nuestras vidas. Sepárese de lo que no es santo. Huya de los deseos juveniles. Evite las preguntas ignorantes y tontas que traen disputas. En otras palabras, sepárese de las falsas enseñanzas, los falsos estándares y los falsos modos de vida, o de lo contrario no podrá ser un vaso adecuado para el uso del Maestro. Lo que digo es que, amados, Dios nos llama a separarnos, y a menos de que vivamos una vida separada, estamos destruyendo nuestra adoración y servicio a Él. Debe haber una limpieza y purificación en nuestras vidas. Un yate estaba anclado en el río Niágara. De pronto sopló el viento, se agitó el agua y la soga que lo mantenía anclado al muelle se rompió. La pequeña nave comenzó a alejarse con la corriente. Había gente a bordo del mismo.
entraron en pánico, algunos acusándose mutuamente, echándose la culpa. Podían oír el ruido de las cataratas aproximándose. ¿Qué hizo el capitán? Él era un hombre de acción. De acuerdo con la crónica, tenía un poco de dinamita en su bote. Lo incrustó en el casco, lo encendió, con lo que se hizo un gran agujero en el bote que lo hundió inmediatamente. Una vez que el bote se hundió y no se movió más, las personas fueron fácilmente rescatadas mientras que estaban aferradas a él en aguas poco profundas. Supongo que eso también tiene que suceder en nuestra vida. En algún momento, como creyentes, tenemos que hundir el barco de las concesiones, hundir lo mundano, o nos encontraremos dirigiéndonos rápidamente hacia el desastre. Eso es a lo que Dios nos llama. Es el estándar por el cual debemos vivir. El modelo no es ningún otro que el Señor Jesucristo. En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 26, dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, escuche, porque era santo, era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él es el patrón, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Dios nos llama a una vida así. Dios nos llama a un compromiso así. Moisés hizo ese compromiso con vivir una vida separada. Hebreos 11:26 dice acerca de Moisés: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En otras palabras, Moisés escogió a Dios antes que al faraón, el cielo antes que la tierra, la pobreza en la voluntad de Dios que la riqueza fuera de su voluntad, la voluntad de Dios en lugar del tesoro de Egipto. Ruth hizo un compromiso similar, y nos dice en Ruth: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. En otras palabras, regresa a tu vida anterior, a tus dioses paganos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth dijo que no volvería a su vida anterior, que estaba comprometida con Dios, y como su suegra representaba a Dios, estaba comprometida con ella. David hizo el mismo compromiso. El Salmo 119 dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Versículo 115: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Ni Moisés, ni Ruth, ni David hicieron concesiones. Dicen acerca de Bernabé, ese querido hombre de Dios que vemos en el Nuevo Testamento, una herramienta en la vida de la nueva iglesia. En Hechos 11:23 dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé le dijo a la iglesia que no hicieran concesiones y que se aferraran al Señor. Pero no existe un mejor ejemplo de la naturaleza de un espíritu que no hace concesiones como Daniel. Y por cierto, Ezequiel, quien era un contemporáneo de Daniel, debió haber pensado lo mismo, porque cuando Ezequiel quiso dar una lista de los grandes hombres justos de la historia, en Ezequiel 14:14, dijo que ellos eran Noé, Daniel y Job. Y colocó a Daniel en medio, a pesar de que los otros estaban muertos desde hacía mucho tiempo. Pocas veces un hombre vivo recibe ese tipo de honor, y normalmente y por lo general debe esperar estar muerto. Daniel era un gran hombre, un hombre justo. Veremos por qué en los primeros 8 versículos que veremos en esta noche. Comenzando en los versículos 1 y 2, encontramos la difícil situación. La difícil situación. Ya hemos visto estos versículos y no necesitamos pasar mucho tiempo en ellos. Simplemente los leeremos brevemente y haremos 1 o 2 comentarios. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora hemos pasado 2 lecciones, 2 horas de enseñanza
hablando de estos dos versículos. Simplemente quiero recordarles que el libro comienza en una nota triste. Lo que encontramos aquí es el primero de los 3 movimientos al cautiverio en Babilonia. El reino del norte había caído hacía mucho en esclavitud y ahora Judá, el resto del pueblo de Israel, quienes habían sido desleales, desobedientes. Su juicio había llegado. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien ahora gobernaba toda esa parte del mundo, va contra Israel o Judá, la sitia, y luego se lleva a los prisioneros. Y en esta serie, durante esta serie de 3 deportaciones, la primera es durante el tiempo de Joacim, los prisioneros son llevados a Babilonia. Y entonces el libro comienza en una nota triste. Y no podemos evitar el pensar cuántas veces Dios había advertido a su pueblo. Dios les advierte de 3 maneras. Número uno, Él les advierte a través de los profetas, quienes constantemente predicaban que si no se arrepentían serían juzgados. Segundo, les advirtió con los asirios que invadieron su país. Pusieron una terrible presión. Cada vez Dios los liberaba, pero podían ver lo que sería estar bajo la presión de una nación extranjera. Pero nunca escucharon a los profetas ni aprendieron de los asirios. Y finalmente, Dios les advirtió con el cautiverio del reino del norte. Ellos debieron haber aprendido cuando vieron lo que le sucedió a ese reino, pero no lo hicieron. Continuaron en su pecado y Dios fue paciente y misericordioso lo más que pudo. Él dice en Génesis 6, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Él dejó de contender con Judá y les trajo juicio y fueron llevados al cautiverio. Ahora, en la primera deportación vinieron Daniel, sus amigos y otro grupo entero de jóvenes de los cuales se habla en este pasaje. Los conocemos ahí en los versículos 6 y 7, llegaremos ahí. Pero la idea aquí es establecer la escena. Daniel es llevado prisionero. Toda la nación no ha sido llevada prisionera aún porque Dios quiere que Daniel esté allí cuando el resto del pueblo aparezca. Ahora, el versículo 2 nos dice algo interesante, que cuando Nabucodonosor realizó el primer sitio y de hecho derrotó a Joacim, sería interesante mencionar en este punto que cuando él derrotó a Joacim nunca lo sacó del trono. Él vio que en el pasado Joacim había sido con gusto un vasallo del faraón en Egipto y por eso creyó que él era una persona débil y por eso lo dejó allí. Y lo suficientemente intimidado como para no hacer nada. Así que lo dejó tranquilo allí. Pero para probar su poder, robó todas las vasijas de valor de la casa de Dios. Él literalmente robó el templo. Tomó todas las cosas de valor. ¿Por qué? Porque si usted podía en un país extranjero tomar las cosas de valor de sus dioses, podía demostrar su grandeza. Si el Dios de ellos no podía defenderlos, ni siquiera para dejar sus cosas en su propio templo, no había que preocuparse por él. Y los conquistadores juntaban todas las riquezas de los dioses de esa nación y las llevaban de regreso a su país para afirmar su poder sobre los falsos dioses extranjeros. Y entonces Nabucodonosor tomó todo esto y dice que lo llevó a la casa de su Dios. Hay muchos nombres posibles para este Dios. Es casi imposible saber cuál era. Parece que era un Dios relacionado con Bel, también relacionado con Baal. A veces aparece con el nombre de Medorac, otras veces como Marduk, como Enlil, etc. Ellos nunca podían expresar su teología correcta, ellos siempre mezclaban a todos. Quien quiera que haya sido ese Dios, allí llevaron las vasijas del templo. Ahora digo esto para mostrar cuán perdidos estaban. Dios ya ni siquiera estaba defendiendo más a Judá. El templo mismo de Dios podía ser robado y Dios no protestaba. La defensa de Judá se había acabado. Dios los había defendido de los asirios, pero ya no los defendía más. ¿Y sabe una cosa? Este debió haber sido un tiempo difícil también para Daniel. 70 años después de su deportación, en el capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel ora, su corazón aún añoraba la ciudad de Jerusalén. 70 años después de su deportación, imagínense lo que sintió en su corazón cuando lo llevaron prisionero. La situación difícil de un pueblo cautivo en una tierra extranjera. Entonces, ahora la difícil situación. Un pueblo llevado cautivo como prisionero. Ahora miremos el segundo, la trama. De la difícil situación a la trama. Versículos 3 al 7, una de las partes más fascinantes del libro y presenta el escenario de todo lo que sucederá en la vida de Daniel allí. Ahora, en el trasfondo histórico, recuerde, cuando Nabucodonosor sitia por primera vez a Jerusalén,
Durante ese tiempo, a la mitad de su operación, se enteró de que su padre se estaba muriendo. Por lo tanto, dejó a Joacim en el poder. Pero escuche esto. Pero para asegurarse de su lealtad, para estar seguro que Joacim no se rebelaría, hizo algo muy astuto. Tomó rehenes. La primera deportación entonces no fue una deportación en masa de Judá. Tan solo tomaron rehenes hasta que pudieran regresar en el año 597 y finalmente en el 586 aplastaron a la nación. El versículo 3 nos cuenta lo que él hizo. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Ahora él quería rehenes que fueran de la familia real de la tierra de Judá. Por cierto, la palabra habló en hebreo significa ordenó. Hay quienes piensan que la palabra Aspenaz es un nombre propio y que era un hombre llamado así. Otros creen que es un término que significa un título, refiriéndose a alguien que es un líder, un maestro o alguien que era un supervisor. Sea un título o un nombre, realmente no es importante. Aceptaremos el hecho de que es un nombre. Es más fácil verlo en esos términos. Entonces el rey ordena a Aspenaz y nos dice que él es el jefe de los eunucos. Ahora, todo rey tenía personas que le servían o trabajaban para él. En la corte de un rey había eunucos. Un eunuco era básicamente una persona a quien Isaías describe, se podía decir que era un árbol seco. Había sufrido una castración quirúrgica que lo había dejado eunuco. Se ponía a este tipo de personas en control de los harenes, en tareas específicas dentro de el ambiente real. También es verdad, para que comprenda con claridad, que debido a que los eunucos normalmente servían al rey, ese término, el término eunuco, llegó a utilizarse para muchas personas que le servían y que no necesariamente habían sido convertidos en eunucos de manera quirúrgica. El término se podía referir a alguien que podía haber sido sujeto a una operación o a alguien que simplemente servía al rey. De hecho, se hace referencia a Potifar como un eunuco en Egipto, y sabemos que él estaba casado y tenía una esposa, porque encontramos a José con la esposa de Potifar. Pero la definición de Isaías indica la parte física de ser un eunuco. Ahora, si Daniel lo era físicamente o no, es difícil de saber. Me parece, y creo que ya lo hemos mencionado, que es muy probable que el rey lo hiciera con estos jóvenes, que los hiciera eunucos, lo cual explicaría de alguna manera por qué Daniel nunca se casó, nunca se le identificó con una familia y se le ve toda su vida sirviendo al rey. Cualquiera que sea el caso, este hombre Aspenaz era el jefe de estas personas asociadas con el rey que le servían. Eunucos en el sentido de servicio o eunucos en el sentido físico. A este hombre importante que tiene un cargo de poder se le ordena que junte a estos jóvenes. Al menos unos 50 o 75, un grupo grande, es una buena adivinanza. Ahora noten que son hijos de Israel, lo cual no significa el reino del norte, porque para entonces algunos de los del norte habían emigrado al sur, de las 10 tribus, antes del holocausto en el norte, por lo que toda Judá realmente incluía la semilla de Israel. Entonces, algunos de los hijos de Israel, quienes son la simiente de los reyes y príncipes, querían lo mejor, familia real y noble, querían los mejores rehenes para asegurarse de que Joacim no hiciera nada que no debiera. Ahora, en segundo lugar, observe esto. Nabucodonosor también quería entrenar a estos jóvenes en su corte. Quería prepararlos en su palacio para asistirlo, para ayudarlo en la administración de los asuntos judíos, porque ya en su mente había concluido, había decidido que iba a convertir a Judá en un estado vasallo de Babilonia. Él capturaría al mundo y debería saber cómo manejar a este pueblo judío. Y por eso quería a muchachos judíos bien preparados que literalmente podía derretirlos y transformarlos en caldeos con un pasado judío y podía usarlos en las manipulaciones necesarias para administrar su mandato entre los judíos. Ahora observe que en el versículo 4 dice que ellos no solo serían de la descendencia del rey, nobles de la corte, sino también jóvenes. Y el Adim en hebreo. Ahora es un término difícil de definir, pero la mayoría de los comentaristas concuerda en que deberían tener no más de 17 años, probablemente no más jóvenes de 13 o 14. Entonces Daniel en este momento es un joven, un adolescente. Sabemos que 70 años después él todavía manda. Él aún lidera en Babilonia.
Entonces, él debió haber sido muy joven en este momento. Estos son muchachos jóvenes, entre la edad de 13 y 17 años de edad. Es probable que Daniel tuviera entre 14 o 15 años de edad. No más de eso. Ahora, mantenga eso en mente. Este es solo un niño. No olvide este maravilloso pensamiento. Platón dice que la educación de los jóvenes en Persia comenzaba a los 14 y finalizaba a los 17. Quizás las costumbres babilónicas eran muy parecidas. Por lo tanto, este era el periodo de preparación para convertir a estos niños judíos en caldeos. Ahora, ¿qué tipo de jóvenes querían? Versículo 4. En quienes no hubiese tacha alguna. La palabra en hebreo es muwon, que significa una mancha física. No querían a nadie que tuviera alguna discapacidad física. Querían a personas sin mancha física. Allí habla de la salud del individuo. En segundo, notará que dice de buen parecer. Ahora eso se relaciona con el rostro, con su apariencia, que se vieran bien. Básicamente la palabra mun se refiere al cuerpo y sus capacidades físicas, junto con el aspecto de la cara, aunque también podría incluir la forma del físico. Ellos estaban viendo las características físicas. Esto es típico. Cuando Israel eligió un rey, ¿cómo lo hacía? El más alto, el más guapo del país, Saúl. Es típico. ¿Cómo se ve? Denos al que mejor se ve, al más guapo, al más apuesto. No queremos a nadie que tenga un defecto físico en su rostro. Y no solo físicamente, pero ¿de qué otra manera evalúa el mundo a su gente? Primero, por sus características físicas y segundo, por su cerebro, lo físico y lo mental. Enseñados en toda sabiduría. Aquí tienen 4 calificaciones intelectuales. Primero, enseñados en toda sabiduría. Eso significa superiores de manera intelectual. Muy inteligente, con capacidad de hacer distinciones, capacidad de tomar decisiones, de aplicar la verdad a situaciones. Querían hombres que fueran superiores intelectualmente. En segundo lugar, bajo el mental, sabios en ciencia. Significa una educación superior, adecuada. El hebreo literal dice conocedores de conocimiento. Aquellos buenos alumnos que tuvieran información, bien educados, bien preparados, que supieran cómo aplicar eso en términos de tomar decisiones y hacer distinciones. En tercer lugar, querían aquellos que tuvieran buen entendimiento, que entendieran la ciencia. Y aparentemente este término hebreo implica la capacidad de correlacionar. Primero, conocer los hechos. Segundo, aplicar hechos. Tercero, correlacionar los hechos para traer muchas cosas en armonía y tomar decisiones. De hecho, eso es lo que hace la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia saca conclusiones de la acumulación de datos. Debían tener la capacidad de pensar en términos de correlación. Finalmente, idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, esto se relaciona con una tercera dimensión de las cosas que ellos estaban buscando. Primero, lo físico, que se vieran bien, que no hubiera mancha alguna en ellos. Luego, lo mental, capaces en todo conocimiento y que entendieran la ciencia. Y en tercer lugar, lo social. Debían tener el porte y los modales, la capacidad de interactuar a nivel social para estar en el palacio del rey y no ser socialmente torpes. Yo nunca llegaría. Me descalificarían en todas las categorías. Y si pasaran las primeras 2, lo cual no sucedería, nunca llegaría a la tercera, ya que cuando estoy en una situación importante siempre me equivoco. Recuerdo cuando estuve en Dallas, Texas, alguien me llamó y dijo que una señora que valoró mi mensaje quería conocerme, que comeríamos en el último piso de un edificio para los petroleros y yo sería su invitado. Pensé que sería bueno. Y Sam Erickson estaba conmigo y le dije, ven conmigo. No me di cuenta que era algo importante. Pero bueno, ahí estoy. Había estado estudiando, me puse un suéter, no me di cuenta que era algo importante. Ahí estoy con Sam, ocupado, estudiando durante el día. Fuimos a conocer a esta señora tan amable, subimos al elevador y cuando llegamos encontramos un lugar increíble. De inmediato uno se siente incómodo, sabe que no está en el lugar correcto. Todos miraban. Alguien me preguntó si buscaba a alguien. Les dije con quién me iba a reunir. La señora vino y me dijo mucho gusto. Yo sabía que algo estaba mal. Me enteré que uno no podía subir por ese elevador sin saco y corbata. El hombre fue al closet diciendo que tenía un saco para mí, para que me lo prestara. Me dieron uno cuyas mangas eran muy cortas y que estaba muy sucio. Me senté durante toda la comida con estos petroleros, con el saco de mangas cortas y pretendiendo que estaba elegante, estaba fuera de mi elemento. Y sacó del closet un saco que era 48 corto. Me quedaba aquí y por acá. Me senté durante toda la comida con estos petroleros, con el saco de mangas cortas, pretendiendo que yo tenía capacidades elegantes. Y yo estaba pensando,
Por favor, llévame a McDonald's, en el mejor de los casos, Carl's, usted sabe. Cuando el mundo busca personas adecuadas, buscan en términos de su definición física, mental y social. Eso es todo, porque eso es todo lo que pueden comprender. No saben nada acerca de la virtud, nada acerca de la calidad espiritual, no saben nada acerca de la virtud, nada acerca de la moral. Ellos dijeron que les consiguieran a los jóvenes más inteligentes, más guapos que pudieran encontrar y los transformaran en caldeos. Ese era el plan. Este era el plan. Era lavarles el cerebro a estos jóvenes judíos. ¿Cuál era su propósito? Al final del versículo 4. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Caldeos es un término que se usa indistintamente con babilónico. Originalmente los caldeos eran un grupo separado, pero a medida que el imperio babilónico creció y que la astrología, ciencia y enseñanza caldea dominaron al imperio babilónico, el término caldeo se convirtió en sinónimo de babilónico. Los convertirían en babilónicos o caldeos. Querían que aprendieran como los caldeos. El idioma de los caldeos era muy poderoso, importante en esa época, y el pueblo judío no lo sabía, no lo conocía. Deberían aprenderlo, y esto les daría un trato social en esa parte del mundo, ya que ese idioma dominaba esa parte del mundo. Además de eso, el aprendizaje de los caldeos era muy interesante. En la Enciclopedia Internacional de la Biblia nos dice que incluían los antiguos idiomas de Babilonia, los 2 dialectos sumarios y un cierto conocimiento relacionado aparentemente con el idioma hitita. Habían otros idiomas en las zonas cercanas. En otras palabras, eran expertos lingüistas. Además, los caldeos tenían conocimiento de la astronomía y la astrología. Tenían un sistema matemático sofisticado que incluía un sistema de numeración sexagesimal, historia natural, aprendizaje de mitología, incluyendo leyendas de la creación y el diluvio. Tenían una tremenda pluralidad y plétora de dioses, un panteón de deidades. Tenían un conocimiento tremendo de la agricultura. Eran quizás los arquitectos más exquisitos del mundo entero, tal como muestran los edificios babilónicos. Le podría parecer interesante que en la construcción de los jardines colgantes de Babilonia y los palacios tenían un sofisticado sistema de aire acondicionado que ellos mismos habían desarrollado. Entonces estos jóvenes eran expuestos a todas estas enseñanzas, ya fueran arquitectónicas, de agricultura, lingüísticas, teológicas, históricas, y serían unos eruditos caldeos. Los caldeos eran también expertos en la magia, encantamientos, augurios, conjuros, oraciones, himnos, mitos, leyendas, en capacidades científicas y demás y demás. Y estos jóvenes aprenderían todo eso. Este sería un proceso de lavado de cerebro. ¿Y sabe una cosa? No es nada diferente de lo que las universidades le hacen a los jóvenes en la actualidad. Les quitan su fe, roban su herencia y los reforman con información atea, humanista y socialista que está en sus libros y en las mentes de sus profesores. Enviar hoy a un joven a la universidad es exponerlo a un proceso de lavado de cerebro. Tristemente, aún los seminarios de nuestro país que solían mantener en alto la palabra de Dios han abandonado ya esa autoridad y le lavan el cerebro a la gente para que crean en las respuestas humanas, las cuales nos dicen que no podemos confiar en Dios, que su palabra no es verdad. Otro proceso de lavado de cerebro. ¿Se acuerda usted de Hechos 7:22? Dice de Moisés cuando estaba en Egipto, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Hay personas a las cuales no se les puede corromper, y personas como esas son las que conoceremos en un momento. Las universidades y los seminarios de los caldeos destruirían todo lo que Daniel y sus amigos conocían de Dios y de la herencia, del legado de Dios que había en su pueblo. Querían que ellos olvidaran a Dios, su verdad. Este es el esfuerzo de la educación moderna. Desde el momento en el que su hijo va a la escuela, a excepción de maestros que temen a Dios y personas que aman a Cristo, que se encuentran con su hijo, ellos le dan un sistema de valores humanista, sin Dios, ateo, que está preparado por Satanás para eliminar a Dios de la escena y lograr que le sirvan. Esa es la trama. La trama crece en el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. No es cualquier comida. Recibirán una porción de la rica comida del rey. ¿Por qué alimentarlos con la comida del rey? ¿Es eso parte de la educación? Uno de los elementos más básicos del lavado de cerebro es el sentido de obligación. Es hacerlos sentirse obligados. Es proveerles de algo fastuoso para que su sustento dependa de usted y así usted pueda desarrollar una dependencia de esa provisión. Usted construye una perspectiva de vida donde ellos demandan lo que usted les da y así los tiene atrapados. Aliméntelos con comida caldea y verá que no comerán más los vegetales y el agua que acostumbraban comer.
sedúzcalos por sus apetitos y logre que ellos se sientan obligados por la provisión y eleve su estándar de vida donde usted quiere que esté para que no regresen a lo anterior. Todo es parte de este proceso de lavado de cerebro. El rey era un hombre astuto. Nabucodonosor era un hombre brillante. Le ordena a Aspenaz alimentar a estas personas con las delicias del rey y darle el vino que el rey bebe, que debió haber sido el mejor. El mejor. Durante 3 años, dice ahí. Durante 3 años comerían y beberían esto. Después irían y dirían al rey que él era un buen hombre. Ellos se pararían delante del rey. Estamos tan saludables, hemos estado comiendo todo eso, hemos disfrutado mucho nuestro tiempo. Y ellos se pararían delante del rey, lo cual hace referencia a servir al rey. Pararse delante significa servir. Vemos eso una y otra vez. Los ángeles se paran delante del trono de Dios. ¿Haciendo qué? Esperando el mandato para servir. El profeta Jeremías se paró delante de Dios, esperando ser enviado en servicio. Él dice, quiero gente que me sirva. Y él sabe que lo harán si se sientan obligados, si sus estándares de vida y cosas dependen de él. ¿No ha probado eso usted en algún momento? ¿No le ha sucedido que alguien lo lleva a un restaurante muy caro y cuando prueba algo, piensa que se podría acostumbrar fácilmente a eso, que lo merece? Bueno, esa es la idea entera del lavado de cerebro. Esa es la trampa. ¿Y quieres saber una cosa? Si fueron unos 50, 75 jóvenes que fueron llevados, solo los 4 que conocemos no cayeron presa de este proceso. Solo 4. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Observe, entre estos. Eso significa que había muchos más. Solo 4. Solo 4. No muchas personas en el mundo resisten los esfuerzos del mundo por lavarles el cerebro. ¿Y sabe usted lo que hicieron? Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. ¿Sabe usted qué pasó? Cambiaron sus nombres a nombres caldeos. Esa es otra parte del proceso de lavado de cerebro. Olvide sus raíces, olvide su legado, olvide su familia, olvide su pasado. Cuando usted olvida quién es usted en realidad, usted simplemente olvida quién es usted. Usted ya no tiene más identidad, la perdió. Recuerdo que por muchos años me presentaban como el hijo del Dr. Jack. Yo no era nadie. Yo solo era el hijo del Dr. Jack. Si no hubiera un Dr. Jack, no habría un yo. Y esa era la verdad. Pero me acuerdo de una señora que una vez me conoció y le dijeron, este es el hijo del Dr. Jack. Y me dijo, oh, hijo del Dr. Jack, mucho gusto. Yo era el hijo del Dr. Jack. No me molestaba ser el hijo del Dr. Jack si no fuera el hijo del Dr. Jack. Separar a las personas de su herencia, de su legado, no es nada nuevo. Y es común inclusive el día de hoy. Estaba leyendo esta semana un libro escrito por el Dr. Hong. Me pareció muy interesante. Fue creado en Corea del Norte. Un hombre excepcional. Él vio cómo torturaban a su familia cuando Corea del Norte fue invadida por los japoneses. Entraron y le cortaron los dedos pulgares a su padre, asesinaron a su abuela, mataron a su hermano, lo colgaron en la entrada de la casa. Y una de las primeras cosas que hacían cuando llegaban era cambiar los nombres coreanos a nombres japoneses, anulando todo sentido de identidad. Esto es parte del proceso de lavado de cerebro. Y eso es lo que hicieron. Le podría parecer interesante saber algo acerca de los nombres. Por cierto, debo añadir que cambiaron el nombre de José, ¿recuerda? Le pusieron un nombre egipcio. ¿Y conoce usted a una mujer llamada Adasa en la Biblia? Ese era el verdadero nombre de Esther. Su nombre también fue cambiado cuando llegó a otra sociedad. Esto era muy común. Ahora, Daniel significa que Dios es el juez. Belsasar significa que Bel provee. O podría ser el príncipe. Entonces cambiaron a Yahweh, Dios, por Baal. Eliminaron a Dios. ¿Se da cuenta? En segundo lugar, Ananías significa que el Señor es misericordioso. Y cambiaron el nombre de Ananías por Sadrach. Sadrach es una especie de derivado del dios Aku, de donde obtenemos la palabra Marduk. Esto estaba tan enredado, pero esta era otra de las deidades más importantes de Babilonia. Misael, por cierto, realmente me gusta esto, significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Y cambiaron su nombre por Mesac. Misha Aku. ¿Quién es como Aku? Aku, por cierto, supuestamente debe ser el dios de la luna. Azarías significa el Señor es mi ayuda. Y lo cambiaron por Abed-nego, o siervo de Nego, o siervo de Nebo,
y Nebo era el hijo de Baal. Entonces, en cada caso, algo en esos 4 nombres representaba a Dios. Esto dice algo acerca del hecho de que sus padres deberían haber sido hombres de Dios, que sobresalían del resto, ya que había solo un remanente de creyentes en Judá, y todos los jóvenes fueron tomados. Quizás solo estos 4 tenían un legado piadoso. Sus nombres ciertamente lo eran, pero en cada caso, ellos quitaron a Dios de sus nombres y los sustituyeron con deidades paganas. Trataban de eliminar a Dios, de sustituirlo con sus propios dioses, sus propios demonios, como parte del proceso de lavado de cerebro. Y yo veo eso en nuestra sociedad. A Satanás tratando de lavar el cerebro de nuestros jóvenes, de educarlos en las cosas del mundo, de acercarlos a las seducciones del mundo, que coman la comida del mundo, los juegos del mundo, y la mayoría los sigue. Llegamos al final del versículo 8. Ahora solo veremos la introducción. Desde la difícil situación a la trama, al propósito. Y esto cambió todo. La clave para una vida sin concesiones, versículo 8, solo la primera parte. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Deténgase ahí. Daniel, escuche esto. Este hombre tiene 14 años de edad. Él lo propuso en su corazón. Literalmente él lo colocó en su corazón. 3 cosas distintivamente paganas les habían sucedido a estos jóvenes. Se les enseñó sabiduría pagana, se les dieron nombres paganos y se les alimentaría con comida pagana. Aceptaron los 2 primeros. Continuaron con la preparación pagana. No era todo malvado, muchas cosas científicas y principios de arquitectura, ciencia, etcétera. Permitieron ser preparados inclusive en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Tenemos que ir a prepararnos en lo que el mundo nos ofrece y tenemos que saber distinguir y tenemos que saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero de lo falso. Ellos no lucharon en contra del proceso educativo. En segundo lugar, parece que no les molestaban los nombres paganos que les dieron porque podían cambiar sus nombres, pero no el hecho de que sus nombres originales estaban escritos en el libro de Dios, como sus hijos. Usted podía cambiar sus nombres, pero no podía cambiar sus corazones. Podían cambiar sus nombres, pero no sus almas. Pero en la tercera cosa es en donde se negaron. Daniel dijo que él no se corrompería. Y esta palabra significa manchar de una manera asquerosa. Él dijo, yo no voy a contaminar mi vida con la comida del rey, ni tocaré su vino. Ahora, espera un momento. Bueno, Daniel, ¿por qué es tan serio esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué le dices no a la comida y sí a la educación? Pareciera que la educación es más poderosa que la comida. No lo creo. No lo creo. Ya que comer las delicias del mundo nos contamina rápidamente. Entrar en el estilo de vida del mundo nos contamina más que la manera de pensar del mundo. Él estaba dispuesto a reconocer que había cosas buenas y malas que aprender y tenía lo que se necesitaba para filtrarlas. Pero es más que eso. No era solo una decisión lógica. Permítame decirle por qué tomó esa decisión. No existía, escuche esto, no existía una prohibición estricta en la palabra de Dios en contra de tener un nombre pagano. En segundo lugar, no había una prohibición estricta contra el aprendizaje de lo que otras personas tenían para enseñar. Sin embargo, sí existía una prohibición estricta de lo que un judío podía comer y beber. Ese es el punto. En su vida, Daniel no hizo concesiones acerca de lo que la palabra de Dios decía. ¿Escuchó eso? ¿Cuál es entonces la identidad de una vida sin concesiones? Es el compromiso con poner límites en su vida donde la palabra de Dios los coloca. ¿Se da cuenta? Ahí es en donde Daniel puso el límite. Ahora escuche, él no podía comer la comida del rey por 2 motivos principales. Número 1, no era kosher. Ellos tenían reglas en la dieta. La comida judía debía ser preparada de una manera determinada. Debía desangrarse de una manera determinada. Había animales limpios e inmundos. Los babilónicos no tenían esto. Ellos consideraban al cerdo como una delicia. Comían carnes prohibidas para los judíos. Y la preparación no se adaptaba a la de los judíos. Y ahora usted puede ver algo del propósito por el cual Dios le dio a los judíos las leyes en la dieta. En este caso, evitó que unos jóvenes maravillosos fueran corrompidos. Esa era la intención de Dios, restringir la posibilidad de mezclarse con los paganos. Pero había otro motivo por el cual Daniel no podía hacerlo, y es porque el Antiguo Testamento dice una y otra vez que no toleremos a los ídolos, ninguna forma de idolatría. Y escuche esto, la comida del rey, servida en la mesa del rey, estaba siempre conectada con sus dioses.
Y sabemos por la historia babilónica que la comida que ingerían se ofrecía primero a sus dioses, y también el vino era ofrecido a sus dioses. Y todo, por así decirlo, era entregado de manera simbólica a sus dioses. Y si Daniel y sus amigos comían de esa comida, estarían comiendo aquello que había sido ofrecido a los dioses y estarían participando literalmente en una fiesta pagana. No podían hacerlo. Fueron fieles a las Escrituras. Donde existe un mandato bíblico específico, usted pone límite. Alguien me preguntó esta mañana si estaba a favor de ciertas cosas. Y yo le respondí que sí. ¿Cómo lo evalúa? Es fácil para usted saberlo de acuerdo con este mensaje. Le dije a esta persona, como le digo a usted, donde la Escritura pone límite, yo también lo pongo. Cuando Dios habla de la identidad de una vida sin concesiones, lo hace de manera muy clara. Daniel no se contaminaría, no se mancharía por desobedecer las Escrituras. Podría haberlo hecho, era un joven de tan solo 14 años. No solo eso, estaba lejos de su casa, nadie lo controlaba, ni su madre, ni su padre, ni su madre estaban cerca, nadie le preguntaría qué hacía. Él estaba solo. No solo eso, y él probablemente había aprendido a obedecer a sus autoridades. Y no solo eso, si quería avanzar en el reino, lo cual querría cualquier joven con esas cualidades, sabía que debía hacer lo que el rey decía. Si desobedecía, el rey se enojaría, y no pasó mucho tiempo, según leemos en el libro de Daniel, para ver que se enojó y comenzó a matar gente. También podía pensar que Dios los había abandonado y llevado a ese lugar. ¿Qué le debía a Dios? Tenía muchos motivos para hacer concesiones, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Tenía virtud genuina, integridad verdadera. Aprendería el idioma del rey, la ciencia de los caldeos, aceptaría inclusive su nombre, pero no su estilo de vida. Nunca su estilo de vida. No significa que se enojó y se amargó y puso a todos en su contra. El versículo 9 nos dice que el príncipe de los eunucos tuvo compasión de él. Este hombre tenía convicciones que sostenía con amor. ¡Qué joven! ¡Qué joven! Amados, les digo esto. La identidad de una vida sin concesiones se basa en una obediencia absoluta a los principios de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice algo, no haga concesiones y aférrese a su convicción con amor. Y cuando vive una vida sin concesiones, Dios lo usará. De aquí en adelante, Dios utiliza a Daniel de manera maravillosa. Sea útil para Dios, establezca el estándar y viva así cada día de su vida. Voy a terminar con una historia contada por un acaudalado hombre inglés que poseía una colección de violines increíbles. Había un instrumento de tal calidad y magnificencia que el eminente violinista Fritz Kreisler quería tenerlo, pero el dueño no lo quería vender. Y un día, Kreisler, quien era muy virtuoso cuando tocaba, fue a visitarlo. Y cuando llegó, le suplicó al hombre que al menos le permitiera tocar ese instrumento maravilloso. Le dijo que sí. Y cuando el gran violinista tocó el violín, lo hizo olvidándose de sí mismo, entregando su alma a la música, dice el biógrafo. El inglés escuchó como encantado. Cuando el músico finalizó sin decir una palabra, colocó el instrumento en su estuche con la ternura que una madre pone un bebé en su cama. Y después explicó el dueño: Señor Kreisler, usted no puede comprar el violín. Llévese el violín. Yo no tengo derecho a quedármelo. Le debe pertenecer a alguien que pueda tocar una música tan bella con él como lo hace usted. Escuche, Dios puede componer música maravillosa con usted. Usted verá cómo lo hizo con Daniel. Pero le debe entregar su vida a él. Entréguele su vida y adopte una postura de una vida sin concesiones para vivir en los principios de la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor, hemos tenido un tiempo estupendo esta noche. Nos sentimos abrumados con la historia de Daniel, con esta historia tan maravillosa, maravillosa. Señor, oro por las personas queridas que están aquí, por mí, para que tú moldees en nosotros el tipo de virtud que ese joven de 14 o 15 años tenía. Algunos de nosotros hemos estado aquí por mucho más tiempo y nos resulta difícil encontrar esa virtud en nuestras propias vidas. Padre, oro por nuestros jóvenes, los adolescentes, nuestras jóvenes, que son literalmente bombardeados por la basura del mundo, que son tentados a hablar con el lenguaje del mundo y recibir la educación del mundo, a darse los gustos del estilo de vida del mundo. Dios, oro porque tú formes en esta iglesia a jóvenes como Daniel y sus amigos, que no serán corrompidos, que no serán contaminados, que no serán manchados, que no serán envilecidos, sino que basarán su identidad en una vida sin concesiones en la palabra de Dios. Señor, estoy entusiasmado porque la próxima semana veremos las consecuencias de una vida sin concesiones. Lo que sucede cuando vivimos de esa manera, lo hemos visto en esta noche, es como darle un violín a una persona talentosa.
Tú tomas nuestras vidas y tú haces cosas maravillosas con ellas. Y entonces, Padre, ayúdanos a dedicarnos de nuevo a ti, por el amor de Cristo. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.